Buenas noches, hermanos. Cuando estudiamos los primeros 4 capítulos del libro de Romanos, Pablo nos convence que el único modo de ser salvo es ser justificado por la gracia por medio de la fe. Y nos explica que debido a la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, la justicia es dada a todo aquel que en él cree. Esta noche vamos a ver el capítulo 5 de este libro, pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Señor Dios nuestro, gracias te damos, porque confiadamente podemos venir delante de tu santo trono a pedirte, a implorarte. Padre, queremos presentarte a aquellas personas que amamos y que están pasando por momentos de algún quebranto de salud. Dale la sanación que necesita. Dale la paz y la tranquilidad. También te pedimos por aquellas personas que están padeciendo problemas económicos, dificultades para adquirir los bienes básicos. Dale, provéele, Señor. Dale lo que ellos necesitan. También por aquellas personas que sufren soledad, aquellas personas que están pasando un momento de angustia porque han perdido un ser querido. Dale la paz que necesitan, Señor. Padre, también queremos agradecerte por esta porción de tu palabra, porque en ellas podemos entender que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Permite que nos podamos apropiar de esta verdad cuando estemos en dificultades, porque sabemos que tu palabra es verdad y podemos descansar en ella. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Los primeros 2 versículos del capítulo 5 dicen lo siguiente: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo hombre es culpable desde su origen. Pero una vez que esa persona cree, esa sentencia que nosotros traíamos encima de nuestros hombros pasa a ser una sentencia de redimido, sencillamente porque hemos creído. Y es por esto que el apóstol Pablo empieza diciendo: justificado pues por la fe, y a seguida nos muestra los grandes beneficios de esa obra en favor nuestro cuando dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes vivíamos en conflicto con el Señor, pero ahora estamos en paz, y esa es la mejor relación que podamos tener. Nos está diciendo que porque hemos sido justificados, ha terminado la guerra, ha terminado la enemistad con Dios, y ahora pertenecemos a su familia por el milagro de su gracia en favor de aquellos que se acogen a la obra de su Hijo Jesucristo. Pero además nos presenta otra gran ventaja, y es que ahora Dios nos garantiza que esa gracia siempre estará al lado nuestro. Será una gracia permanente, una gracia inamovible, tal como lo señala el pasaje cuando dice: a esta gracia en la cual estamos firmes. Estar firme en gracia significa que la puerta de acceso a Dios está invariablemente abierta para nosotros. Significa que ya no tenemos deuda con Él porque Cristo ya la ha pagado. Significa que su amor para nosotros es de manera permanente, es de manera constante, incluso cuando no lo merecemos. Y es por eso que dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero también debemos estar claros: esto no implica que vamos a tener paz con todo el mundo. Debemos estar conscientes de que no tendremos paz con Satanás, no tendremos paz con la carne, no tendremos paz con el pecado, sino que mientras estemos en esta tierra continuaremos una batalla permanente con todos estos enemigos y tendremos tribulaciones. Pero el apóstol Pablo nos dice
que nuestro Señor permite que sucedan estas cosas, porque en estas cosas también hay un propósito. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sabemos que el apóstol Pablo vivió una vida llena de sinsabores. ¿Y quién mejor que él para entender todo lo que se siente? Y es por eso que él deja bien claro aquí que la gloria de Dios para el creyente no solamente aplica para los buenos momentos, también aplica para esas ocasiones en que sentimos tormento, porque aprendemos a desarrollar la capacidad de gloriarnos en ellas. Y no es que nos guste sufrir, no es que seamos masoquistas. Nos gloriamos en ella porque sabemos que tienen un propósito en nuestras vidas, porque son ocasiones para producir paciencia, para producir perseverancia. Dicen que un marinero que solo navegue en un mar en calma nunca va a ser un verdadero marinero. Nunca podríamos desarrollar una verdadera paciencia si nuestras vidas estuviesen libres de problemas. Aunque vamos a estar claros, también los no creyentes enfrentan y sufren tribulaciones. Y esas son parte de la vida misma. La diferencia es que Dios usa nuestros pesares para que dependamos de Él, para cumplir sus propósitos en nosotros, para moldearnos y nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Además, Dios sabe cuánta carga podemos soportar. Él las mide cuidadosamente, pero luego que nos libera, Él nos da un sello de que hemos sido sometidos a prueba y que la hemos superado. Como un eslogan de un programa de televisión que decía, prueba superada. Para una persona que no es un hijo de Dios, la tribulación no genera paciencia, muy por el contrario, genera impaciencia. Y esa impaciencia se convierte en desesperanza. Personas que han perdido un ser querido, personas que han perdido su riqueza, que han sufrido grandes enfermedades, ellos afirman categóricamente que el resultado natural de esta vida es la aflicción, son las fatalidades. Entonces esas personas se rebelan contra Dios, se irritan, lo cuestionan, declaran su incredulidad y otras cosas más. Pero cuando un corazón ha sido renovado por el Espíritu Santo, reconoce, como dice el pasaje, que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y vemos aquí una cadena de oro del crecimiento y la madurez cristiana. Todos los creyentes quisiéramos tener un mejor carácter, quisiéramos tener más esperanza, no queremos la tribulación. Pero déjenme decirle que ese no es el plan, ese no es el propósito de Dios. Si nosotros queremos desarrollar un carácter de verdadero cristiano y tener más esperanza, debemos saber que estas cualidades brotan de la paciencia, la cual viene de la tribulación. Por tanto, una oración sensata sería decirle con toda reverencia, Señor, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú no vas a permitir una prueba mayor a la que yo pueda soportar, pero sé que cada prueba tiene un propósito. Tiene un propósito para mi vida. Señor, yo no la buscaré. No buscaré la tribulación, pero no despreciaré ni perderé la esperanza cuando ellas me lleguen. Confío en tu amor, en todo lo que tú permites. Y luego, al final de esa prueba, nos vamos a dar cuenta de que no hemos sido defraudados. Porque si esperamos algo y luego
nos damos cuenta que ese algo nunca lo íbamos a conseguir, nuestra esperanza sí sería avergonzada. Pero aquí el apóstol Pablo dice que eso no va a pasar, que nuestra esperanza nunca va a ser avergonzada. Dice en el pasaje, en el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor nos asegura que Él siempre nos llevará por caminos seguros. El amor de Dios es tan grande, tan singular. El amor de Dios no tiene paralelo, porque ha sido derramado sobre todos aquellos que no lo merecemos. Tal como lo dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice que Dios nos dio su amor cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y por eso Él tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo en el tiempo propicio. Dice, a su tiempo, muriendo por todos aquellos que estaban legalmente condenados, que no tenían ningún tipo de esperanza. Él se constituyó en esperanza para todo aquel que no tenía esperanza. Por tanto, los impíos que son enemigos de Dios no tienen excusa si no vienen a Él a buscar la paz, a buscar la reconciliación que Él ofrece. Como dice el apóstol aquí en los versículos del 9 al 11, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El costo de nuestra salvación ha sido enorme. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y si Él ha pagado ese alto precio, ¿cómo es que Él no nos va a salvar de su ira? Si siendo enemigos de Dios y aún así Él nos mostró ese gran amor tan extraordinario, ¿cuánto más amor no vamos a recibir de Él siendo ahora sus amigos? Siendo ahora que le pertenecemos a Él. Pero esa reconciliación no es solamente útil cuando morimos. También toca a nuestras vidas ahora, en estos instantes, cuidándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos, mientras estemos en esta tierra. En los siguientes versículos, Pablo nos recuerda cómo fue que entró el pecado en el mundo y cómo fue que pasó a toda la humanidad. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos sabemos que un día vamos a morir a menos que nuestro Señor Jesucristo venga antes a buscarnos. Pero cada tumba es una evidencia clara de ese pecado y cómo ha reinado desde los tiempos de Adán. Puede ser que no nos guste el hecho de que hayamos sido pecadores por la obra de un hombre como lo fue por la obra de Adán. Pero también la buena noticia es que podemos ser justificados por la obra de un hombre justo como lo es nuestro Señor Jesucristo. Y para que quede bien claro también, el apóstol aprovecha aquí, nos presenta un argumento contundente contra aquellos defensores de la ley cuando dice que el pecado entró al mundo por Adán, por tanto, significa que el hombre está bajo el pecado desde antes que la ley fuese dada en los tiempos de Moisés. Y por eso nos dice en el versículo 13, pues
Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nos está diciendo que el pecado y la muerte estaban en este mundo antes que la ley fuese dada. Y cuando ya llegó la ley, el hombre era un pecador, el hombre era víctima de la muerte. Está demostrando que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad mucho antes que la ley fuera promulgada en el monte Sinaí, aun cuando no había una ley escrita de Dios revelada a esta tierra, solamente un claro mandamiento verbal de parte del Señor. Por tanto, había pecado, pero no había transgresión de la ley. Y toma tanto a Adán como a Jesús como figura representativa, porque ambos fueron hombres completamente sin pecado desde sus inicios, aunque sabemos que que terminaron de manera diferente, pero los dos hicieron cosas que repercutieron a la humanidad. Y a continuación aquí nos presenta un contraste entre la transgresión de Adán que afectó a toda la raza humana, y como resultado vino el juicio, la condenación y reinó la muerte. Pero por el otro lado nos presenta el don de la gracia de Cristo Jesús que afecta a toda la raza humana, pero trayendo perdón, redención y vida eterna. Dice el versículo 15 al 18, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben en la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Nos está diciendo que la obra de Adán trajo la muerte. Y la trajo a muchos. Pero la obra de Jesús trae mucho más gracias a aquellos que estaban sujetos por la muerte por causa de Adán. Vemos que mientras la misericordia de Dios se derrama sobre todo, su gracia es apropiada sobre todos aquellos que confían en Él como su único y suficiente Salvador. En esta vida nacemos identificados con Adán. Pero si queremos identificarnos con Jesús, solamente tenemos que nacer de nuevo. Y esto lo significa todo. Si elegimos quedarnos con Adán, recibimos juicio y condenación. Si elegimos aceptar la obra de Jesús, recibimos el don de la gracia y de la justificación. Vale señalar que cuando dice, de la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, esto no significa que todos los hombres son justificados por ese don, sino que ese don solo es recibido por fe, tal como se enseña claramente en estos pasajes anteriores de este libro que ya hemos visto, en el sentido de que no todos los hombres son salvos, solamente los que alcanzan por medio de la fe. Lo que está diciendo es que el don vino a todos los hombres en el sentido de que le fue presentado, pero lamentablemente ese don no necesariamente fue recibido por todos ellos.
Sigue diciendo el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es interesante porque nos dice que por la desobediencia de Adán es que se hace pecadores a los hombres en la humanidad, de la humanidad. Pero sin embargo, es la obediencia de Jesús la que hace justo a muchos que se acogen a su obra. Hay personas que dicen, bueno, yo no quiero ser representado por Adán, yo no quiero ser representado por Jesús, yo quiero representarme a mí mismo. Pero esas personas no entienden dos cosas. Primero, no entienden que realmente no depende de nosotros. Nosotros no hicimos la regla, fue Dios quien la hizo y debemos lidiar sencillamente con esto. Y en segundo lugar, esas personas no entienden que nuestra justicia personal ante Dios no sirve para nada y lo único que garantiza es nuestra condenación. Para los judíos, todo giraba alrededor de la ley. Y Pablo nos ha demostrado que la ley no justifica. Por tanto, el pecado y la salvación no se centran alrededor de la ley, sino que se centran alrededor de estos dos hombres que hemos visto, a Adán y Jesús. Siendo de esta manera, entonces surge la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo responde que hay un propósito en ella. Dice que la ley existe, surge para que el pecado abundase, como dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley no originó el pecado, pero la revela como una transgresión contra Dios y hace que el pecado del hombre sea más claro, sea más evidente. Y es que la ley perfecta de Dios expone nuestras fallas y hace que nuestros pecados se vean muchos más grandes y que se vean de manera más abundante. Establece líneas bien definidas entre el bien y el mal, y es por esto que la ley hace que se peque más. Pero no es porque haya algo malo dentro de la ley, sino porque hay algo profundamente malo en el corazón del hombre. De manera más clara, el apóstol Pablo nos lo dice en los versículos 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si el pecado abundó bajo la ley, entonces sobreabundó la gracia bajo Jesús. Cuando el pecado es abundante, Dios hace que su gracia sobreabunde todavía mucho más. Podríamos haber esperado que donde el pecado sobreabundó, sobreabunde la ira de Dios. Pero el amor de Dios es tan asombroso, es tan extraordinario que en su lugar sobreabundó la gracia. Dice Pablo que el pecado reinó para muerte, pero de igual manera también nos dice que la gracia también reina. Y lo bueno es que el reinado de esa gracia ha marcado, como dice el pasaje, justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reina para vida eterna y esto implica que tendremos una vida interminable. Y en la vida presente esa gracia también nos acompaña desde el instante en que nosotros vinimos a los pies de Cristo, no simplemente después que morimos. Dicen los legalistas que no están de acuerdo con el reino de la gracia, porque lo que ella hace es otorgar licencia para pecar a aquellos corazones malvados. Pero las escrituras son claras. La gracia no permite el pecado, lo confronta. Y cuando una persona alcanza redención por la gracia de Dios, el Espíritu Santo empieza a morar en esa persona y procura vivir en santidad. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios permitió que el pecado entrara en el mundo?
Pero ¿saben algo? Si Adán no hubiese pecado, es cierto que estaríamos gozando de una vida interminable, ininterrumpida en el huerto del Edén. Pero no seríamos hijos redimidos de Dios. No hubiésemos sido herederos de Dios. No hubiésemos sido coherederos de Jesucristo. No tendríamos la promesa de estar en el cielo. No tendríamos la promesa de estar con Cristo ni ser como Él. Porque todas esas bendiciones, todas esas promesas han sido consecuencia de la obra redentora de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y buenas noches.